Capítulo 18. La distancia es la clave. Kiritsugu enfoca el fuego con su cálico y su contender. Una serie rápida de balas del primero, y un disparo constante del segundo, bombardean al sacerdote en su círculo de lodo maldito. El Magus Killer se da cuenta de inmediato de otro detalle cuando comienzan su intercambio. El lodo no rodea a Kotomine por completo. En realidad, parece que se necesita cierta cognición por parte del otro para formar los zarcillos, en absoluto como la respuesta semiautónoma del código místico de El Melloi. Una mala analogía en retrospectiva. En este momento, las llaves negras del sacerdote se encuentran con cada uno de sus disparos, desviando las balas. No sorprende a Kiritsugu. Incluso con las modificaciones que hizo a las armas para mantenerse al día con sus reflejos acelerados, tanto con su hechicería temporal habitual como con sus reflejos vampíricos, el sacerdote había sido entrenado específicamente para contrarrestar tales cosas, muy probablemente a través de pura concentración marcial, y sus propios sentidos aumentados. Pero Kiritsugu no quiere esas espadas cerca de él. Está más preocupado por las llaves negras que por el barro. El lodo mismo se arroja sobre él con cada patada de Kotomine. Tiene sentido que no pueda usar elementos conceptuales sagrados y algo profano como estas maldiciones líquidas con las mismas manos. Evita el barro en su mayor parte, aunque partes de él salpican su gabardina, silbando sus blasfemias silenciosas. Incluso parte de la sustancia golpea su piel, contrarrestando su maldición de restauración, recordándole a su carne muerta lo que era antes de que la corrupción la encontrara. Incluso las imágenes que pasan por su mente no son suficientes para disuadirlo. 500 personas en sintoísmo, gritando y ardiendo cuando un sol oscuro se abre sobre sus cabezas, lloviendo icor negro y fuego sobre ellos, todo ello a partir de 2 command spells en el dorso de su mano, saber destruyendo la copa dorada, derramando infierno y condenación, mientras busca a alguien a quien salvar de su increíble locura. Kiritsugu había vivido esos recuerdos, a través de sus malditos últimos 6 años de vida mortal y estrés postraumático. No hay nada que Angra Mainyu pueda mostrarle ahora. No toda la violación, el rapto, el asesinato, la tortura, la peste, la enfermedad, la locura, el miedo, la tristeza, la desesperación y el odio de la humanidad que había visto e intentado exterminar en todos sus años como Magus Killer. No matar a su propio padre, quien lo trajo de vuelta como un monstruo. No todos los daños colaterales que acumuló en inocentes al destruir el verdadero mal. No matar a Natalia Kaminsky, la mujer que lo entrenó y lo amó como si fuera parte de su propia carne. No abandonar a Ilya a su clan y sus experimentos. No usar a Mailla para facilitar la inevitable traición de contribuir a la muerte de Iri. No la masacre sin sentido de la Cuarta Guerra. No las visiones de dispararle a Ilya en la cara y estrangular a la cosa que llevaba la cara de Iri cuando rechazó el Grial. No la desesperación de darse cuenta de que su propia hija se convertiría en un monstruo, en su contra, pensando que la había dejado. Ni siquiera dejar a Shiro con un ideal que amenazaría con destruir su espíritu. Los crímenes del pasado lejano y reciente, las revelaciones de lo que realmente había hecho, incluso años después de su muerte mortal, no lo desconciertan. No puede permitirse el lujo de dejarlos. Él y Norikata repasaron esto. Después de un análisis más detallado, el anciano Emiya determinó que había vestigios de las maldiciones de Angra Mainyu en Kiritsugu, pero en todo caso, la maldición vampírica de la restauración los cooptó, estos restos de los pecados de un hombre muerto, otorgándole una gran resistencia a sus efectos espirituales completos. Como una enfermedad que uno sufre antes de que se desarrollen anticuerpos en el sistema de uno para asegurarse de que el huésped nunca vuelva a ser atacado de la misma manera. Y sospecha, como médico espiritual íntimo de Angra Mainyu, que Kotomine también lo sabe. Esto es solo para ralentizarlo. Tal vez incluso para abrazarlo. Dispara 2 balas de origen más de su contender en la otra mano. No se mueve tan rápido como podría si simplemente pudiera utilizar su hechicería del tiempo, pero aún está cargado en sus propias células por la luna llena y la presencia de la sangre de su padre cerca. Debería poder recibir más daño y regenerarse mucho más rápido de lo habitual. 2 globos de maldiciones dejan de existir, mientras que también neutralizan las balas. Ahora solo quedaban 26 de sus Origin Bullets, de las 66 originales que él y Mailla habían escondido y reunido. Ni siquiera los había usado todos durante la Cuarta Guerra, teniendo solo 12 y luego 10 hacia el final, pero los había recuperado todos de los viejos almacenes que una vez mantuvieron mientras esperaban que ocurriera la quinta. No puede dejar que el barro lo detenga, pero necesita estas balas para neutralizar las llaves negras.
Las artes marciales de Kotomine pueden dañar sus órganos internos, pero como vampiro eso significa muy poco, salvo que necesitaba asegurarse de que el sacerdote no pulverizara su corazón ni su cráneo que alberga su cerebro. Con la misma rapidez, levanta a su contender, destrozando una serie de Black Keys que vuelan hacia él con una bala más. Kiritsugu también sabe, mientras observa a Kotomine recuperar otra colección de mangos, materializándolos en una de sus manos como cuchillas, que sus balas ordinarias ya han dejado de ser útiles. Necesita que Kotomine gaste más hechizos de comando. Puede verlos, en su cuerpo, brillando con una calidez independiente de sus circuitos mágicos. 10 glifos de comando en sus brazos en total, incluidos los 3 que probablemente retuvo como maestro de Gilgamesh. Ha estado contando mentalmente el número de balas que ha usado de su cálico. Hasta ahora ha usado 20 de sus cartuchos de 9 milímetros. Su contender solo puede disparar una bala a la vez, aunque es capaz de disparar balas Springfield 30-06 a una fuerza lo suficientemente fuerte como para atravesar cualquier cosa que no sea una armadura de grado militar o un vehículo blindado. Hasta ahora, sus reflejos vampíricos y Kotomine jugando con él le han permitido esconderse detrás de afloramientos rocosos para recargar y disparar sus Origin Bullets contra los proyectiles de lodo y Black Key solo. Pero ahora que ha disparado 20 balas con su cálico, eso podría marcar la diferencia. Por el momento, no necesita esas rondas perforantes. Necesita algo más en lo que ha estado trabajando. Kiritsugu exhala el aire que ya no necesita de los pulmones muertos, más un enfoque que una necesidad, y lanza una corriente de sus nuevas balas a su enemigo. Kotomine deja que su oponente mantenga su espacio, escondiéndose cuando puede, evitando y borrando el barro del grial. Deja que la criatura que era el Magus Killer se escape, desperdiciando sus rondas en un gesto inútil para prolongar lo inevitable. Hay un dolor en uno de sus brazos. Es considerable, pero no lo distrae cuando se da cuenta de que no es suyo. Por unos momentos, arrojando la bendición de Angra Mainyu al Magus Killer con los pies, el calor lo inunda con su gloria dichosa, mientras bautiza sus zapatos y piernas, considera preguntarle a Gilgamesh si necesita un Command Spell. Pero cuando siente la furia voraz y el placer loco del otro a través de su vínculo, una necesidad sádica de poner algo, o a alguien, brutalmente en su lugar, decide no hacerlo. Se sentía como una herida considerable, pero el rey de los héroes no debería correr demasiado peligro. Incluso el prana que está extrayendo de él, desde esta distancia, no es mucho, considerando cómo lo alimentó con la agonía de esos huérfanos momificados del fuego. Es una lástima, en cierto modo, que Kotomine se pregunte si Gilgamesh podrá disfrutar del espectáculo se está poniendo para él a través de toda esa furia divina que está experimentando en este momento, y la sensación de una fuerza primordial de destrucción que se desata en respuesta punitiva. No importa. Kotomine recuerda su arreglo. Solo usará Command Sears en Gilgamesh si un Servant lo amenaza personalmente. Nada más y nada menos. Mientras tanto, Emilia está disparando otra ronda de balas con su metralleta. Realmente no se está moviendo tan rápido como antes. Por supuesto, la cooptación de Angra Mainyu del campo delimitado del Gran Grial está interfiriendo con otra hechicería basada en el campo delimitado, lo que hace que sea imposible, o al menos extremadamente difícil de utilizar. Lanza otro lote de sus llaves de la providencia. Es cierto que Magus Killer no había sido, ni nunca ha sido, un hombre temeroso de Dios, probablemente ni siquiera católico, en su vida, pero Kotomine cree más que suficiente para que los dos hagan efectivas sus llaves. Es verdad. Kotomine cree en Dios. ¿Quién más habría creado a alguien como él que solo podía sentir placer o logro al observar e infligir sufrimiento? ¿Qué otro ser omnipotente y omnisciente, en el acto de crear el libre albedrío, haría de Lucifer, guiaría y permitiría la corrupción del arcángel que se convertiría en el diablo? ¿O hacer que la humanidad, a su vez, abrace, inflija y segregue el pecado en el mundo? Todo tiene un alfa y un omega.
Los magos que crearon Eavensfell y el Grial deberían haber sabido que algo que podría convertirse en el último artefacto que concede los deseos en este mundo material reflejaría y podría reflejar todo el pecado de los sueños de la humanidad en sus profundidades. Eso es simplemente un macrocosmos de los vasos menores de pecado que eran los seres humanos. En todo caso, la creencia de Kotomine en el Señor y su plan solo se ha reafirmado, incluso reforzado, después de los eventos de hace 10 años. No hay duda ahora. Sin autodesprecio. Solo existe la diversión y el placer de ver su papel hasta el final, y hacer sufrir a un falso tanto como su repugnante cuerpo se lo permita. Los Keis extrañan a Emilia Kiritsugu por un margen, pero uno corta su mejilla, dejando una marca que toma un poco de tiempo para darse cuenta de que no debería existir. Pero entonces la ametralladora vuelve a disparar y griega. Los ojos de Kotomine se agrandan. El sonido es diferente. Hay algo más en estas nuevas viñetas. Las balas destruyen el barro que patea frente a él, y las llaves en sus manos antes de levantar los antebrazos, dejando que sus mangas reforzadas con Kevlar las desvíen. Invoca 2 hechizos de comando. Sus llaves se hinchan, convirtiéndose en escudos improvisados como lo habían sido hace tantos años antes de disiparse, incluso cuando se rompen, otra rociada golpea directamente sus mangas. El sacerdote aprieta los dientes con furia mientras gasta otro sello, evitando que la bala interrumpa el refuerzo alrededor de su vestimenta. Salta lejos del Magus Killer, y más rocíos de balas. Más ellos. El apóstol le dijo que solo tenía una cantidad limitada. De nuevo, no importa. Kotomine ya no se divierte. El sacerdote gruñe y patea su pierna. Los pegotes de Angra Mainyu extrañan al Magus Killer, pero no lo está apuntando directamente. Él sabe que el vampiro se está enfocando en sus ritmos corporales, usando los sentidos de su especie para ver su firma de calor y sellos. Pero, ¿hasta dónde llega su conciencia situacional? Una marea de maldiciones surge detrás de Emilia Kiritsugu, un pequeño maremoto de silbidos y gemidos de muerte. El vampiro apenas se aparta del camino a tiempo cuando la marea oscura desciende donde una vez estuvo. Kotomine patea su pierna para crear otra ola en el estanque de oscuridad donde bailan. Sumerge temporalmente al niño, haciéndolo gorgotear con evidente angustia, solo haciendo que Kotomine sonría más ferozmente. Una vez, pensó que tenía que tocar físicamente o arrojar el barro para que este ataque funcionara. Pero parece que desde entonces, a partir de la Cuarta Guerra, y debido a sus modificaciones sobre el homúnculo catatónico, el barro tuvo simpatía, incluso sincronicidad con sus propios movimientos e intenciones. Ya sabe que Angra Mainyu detesta a Emilia por rechazarlo, por sobrevivir a las maldiciones de sus rencores. Quiere su alma mal. Y él está feliz de complacerlo. Le quedan 8 hechizos de comando. El mismo número que tenía hace años. Solo necesita guiar a Emilia Kiritsugu hacia él, como el pastor oscuro que realmente es para todas las almas descarriadas. Otra ola, y luego estará listo. Para terminar esto. Balas de nuevo origen. No habría sido posible cuando vivía Kiritsugu. Natalia le había pulverizado 2 de sus costillas más bajas para hacer sus maldiciones cristalizadas. Kiritsugu recuerda los 6 años de preparación después de que su padre lo reviviera. Los recuerda a los 2, debajo de la mansión Edelfelt, justo antes de la luz de algunas lunas llenas, realizando una cirugía en su cuerpo. Le dolía mucho cortarse y sacar más pedazos de sus costillas superiores para convertirlos en munición para balas nuevas. Pero entre la cualidad simpática que tenía con la sangre de su padre y el poder de las lunas llenas, sus costillas se habían regenerado como si nunca hubieran sido separadas. Teóricamente, podrían haber hecho un número infinito de estos, pero solo hay tantos que posiblemente podría llevar o usar. Y la no muerte, al menos en esta etapa, no lo hizo resistente al dolor, o las necesidades de una gran cantidad de sangre que se requería para mantener su forma después de algo tan invasivo. No había suficiente sangre en los bancos de sangre de Fuyuki, ni suficientes criminales como para que nadie pudiera alcanzar esa cuota. Él ve 2 de los Command Seals del sacerdote disiparse por sus esfuerzos, incluso cuando algo oscuro surge alrededor de sus pies, y detrás de él. A Kiritsugu no se le escapa que las olas se mueven con el movimiento de las piernas manchadas de Kotomine.
Okeshiro está gritando y ahogándose con la porquería que le cubre la cara. Maldita sea. Más de sus nuevas balas se están gastando contra la marea, reteniéndolas, dejando que solo piquen su carne muerta y desgarren su abrigo. Justo cuando el cura se acerca a él, Kiritsugu enfunda al contendiente, obligando a que la sangre fluya a través de su mano, alargando sus dedos, sus uñas, convirtiéndolas en garras, tal como le enseñó su padre, tal como lo había practicado todos estos años. Cortan contra las llaves negras de Kotomine, silbando y humeando. Ve llamas azules jugando en sus articulaciones alteradas. El olor árido de su carne quemada es nauseabundo, incluso cuando una parte animal de él grita para alejarse de ella, su carne de no muerto y su ser queriendo alejarse de esto, intercambian golpes. El cura está cerca. Demasiado cerca. Salta hacia atrás y corta su mano hacia abajo, disparando más balas con su cálico incluso cuando una llave lo apuñala, quitándoselo de la mano. Las llaves en la mano de Kotomine también se están fracturando. Cuando Norikata le enseñó esta forma limitada de cambiar de forma, cambió sus uñas a algo más que simples extensiones de lo que eran, pero aumentó el calcio y el crecimiento óseo a través de las garras. Su origen de separación y unión es más que solo en sus balas. Están en su ser. Son como dagas hechas de su propia maldición personal, afectando cualquier cosa mágica con la que entren en contacto. Kotomine parece ver esto también, y salta hacia atrás, lanzando más barro entre ellos y Case. La mano de Kiritsugu duele. Gravemente. Los cortes en su piel, las quemaduras, están sanando aún más lentamente. Si no hubiera sido por la luna llena, ni siquiera está seguro de que se curaran en absoluto. Ahora que su cálico se ha ido, y sabiendo que el elemento sorpresa ya pasó. Enfoca la sangre, y cambia, dolorosamente, su otra mano en una garra de hueso. Luego, con todo su poder, carga hacia adelante. Sus garras cortan el barro, disipándolo. Huele. Quema más que antes. Pero las espadas no están en él. Si puede cortar a Kotomine, puede matarlo. Quizás contra las transformaciones vampíricas normales, esas vestimentas podrían permanecer resistentes. Pero con Binding and Severing de Kiritsugu, al menos tendría que utilizar más Command Seals para salvarse. La boca de Kiritsugu se abre, revelando sus colmillos, ya que también se alargan por su propia cuenta. Son del mismo material que sus garras. Él necesita terminar con esto. Tiene que acabar con esto ahora. Kotomine deja que Kiritsugu se lance hacia él, sosteniendo las manijas vacías de sus llaves de la providencia. Él no los activa. Da una patada y trata de enredar a Kiritsugu en otra marea de maldiciones, interrumpiendo su ángulo hacia él. Pero el Magus Killer salta sobre él, utilizando todos sus reflejos y velocidad vampíricos. Luego, las garras y un juego de Black Case se encuentran nuevamente. Sacramentos y quemadura ósea vampírica mutada. El sacerdote mira los brillantes ojos rojos de su oponente no muerto. Luego, exhalando con la capacidad pulmonar entrenada durante mucho tiempo en su memoria muscular, escupe en la cara del Magus Killer. El efecto es casi instantáneo. El rostro de Kiritsugu estalla en llamas azules. El vampiro no puede evitarlo. Él grita. Su naturaleza vampírica grita en la agonía de ser revertido a una vida que no debería poseer, a una santidad y plenitud con las que ya no puede coexistir. Kotomine había estado bebiendo agua bendita todo el día, antes de este punto. Preparándose para ello. Esperando por ello. El vino sacramental, preparado y bendecido por la Santa Iglesia, podría haber sido igual de efectivo, pero uno necesitaba estar sobrio para tratar con un grupo de espíritus sobre otro. El Magus Killer gruñe, cortando sus garras, frotándose la cara arruinada, su carne olvidando que podría regenerarse por un momento. No tardará mucho en recordar que está completo. Pero Kotomine no necesita mucho tiempo. Respira, tomando su postura de Bajikuan, antes de ir a matar. Agarra el antebrazo atacante del otro desde abajo, llevándolo hacia arriba, rompiéndolo a través de su pura fuerza y agarre. A medida que el hueso se rompe, mueve su rostro hacia abajo, presionando su costado contra la cintura del Magus Killer, luego golpea con su codo el corazón del otro y barre su pierna contra la pierna de apoyo del otro. La sangre salpica de la boca llena de colmillos de hemilla.
Kotomine sabe que el golpe en el corazón no es suficiente para matar al vampiro, pero ha interrumpido sus circuitos. Y lo ha derribado. El Magus Killer cae debajo del zapato de Kotomine, quemado y roto, en el barro que lo cubre. Fluye sobre él en corrientes humeantes. 6. Gran apertura, empuje del codo hacia arriba. Kotomine exhala, materializando las llaves negras en su otra mano. Los señala al Magus Killer que jadea debajo de él, debajo del barro, tratando de luchar. El sacerdote no le da oportunidad, sonriendo con saña, mientras se lanza hacia abajo. Y lo apuñala en el pecho. Emilia Norikata puede sentir los golpes y esfuerzos de su hijo a través de su vínculo. El otro es mantener ocupado al sacerdote, como estaba planeado. El aire alrededor de la fuente del Gran Grial, el propio cráter, es más pesado. La vida corrupta que emana de aquí, viajando a través de su torre fálica hacia la esfera oscura de arriba, es a la vez opresiva y, de alguna manera, completamente estimulante. De cualquier manera, el poder aquí amenaza con ser abrumador incluso para el apóstol muerto. Piensa, a través de la marea de maldiciones, que puede distinguir los sellos de los circuitos mágicos homúnculos modificados que componen toda esta estructura. Es una forma de hechicería híbrida, si realmente piensa en ello. Es una combinación del poder geomántico de la Tierra, que es la artesanía de Tosaka Jewel en gran escala, los circuitos artificiales de la fina artesanía de los homúnculos de Einzbern. Y, lo que es más importante para los propósitos de Norikata, posee algo similar a las crestas de absorción del Makiri. Los sellos alrededor del sistema probablemente solo reconocerían a sus 3 creadores, suponiendo que Angra Mainyu no hubiera anulado esos protocolos. Similar a Crestworms. A crestas mágicas. Para comandar sellos. El apóstol muerto abre sus circuitos mágicos, canalizando su oda hacia el objeto en la palma de su mano antes de darse cuenta. Uñas carbonizadas, agonía en su rostro, quemazón en su piel, cuchillas clavadas en su pecho, en su cuerpo, incapaz de gritar. Kiritsugu. Luego, el lodo brota del hoyo y brota hacia arriba. Antes de que pueda hacer algo, incluso gritar, Emilia Norikata es cubierto por el licor de Angra Mainyu, en su repentina erupción de odio se estrella contra. Y lo atrae profundamente en sus profundidades.